Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy os traigo un seminario sobre cómo pasar una plantilla, donde os daré algunos consejos y os diré la forma en que yo trabajo. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues como veis, he elegido a Bryan Cranston de la serie Breaking Bad con el personaje de Walter White. Necesitaremos cinta, tijeras, para recortar la plantilla y utilizando papel lectográfico de máquina lo pegaremos. Esto fuera, que no vale para nada, cinta. Cortamos un poquito y lo pegamos. ¿Por qué utilizo el de máquina? Porque para los retratos el de máquina, a diferencia del manual, se marca mucho más finito y eso nos va a interesar a la hora de hacer trazos muy finos. Y en vez de utilizar mi inseparable boli Bic fino, voy a utilizar un portaminas para aunque sea más fino. Yo, por ejemplo, hago las plantillas bastante sencillas. Soy una persona que me gusta más copiar lo que veo en la foto en cuanto a luces y sombras que marcar plantillas demasiado complejas y que puedan llegar a hacer que me equivoque. Eso sí, como podéis comprobar cualquiera que conozca mi trabajo, soy bastante detallista y cualquier pequeño detalle lo marco. Como estáis viendo aquí, por ejemplo, los poros, las arruguitas y las pequeñas imperfecciones de la calva. Es algo que para mí es importante y que en los tatuajes le da muchísima mayor profundidad el tema de la textura. No tengo un orden, aunque sí es verdad que suelo empezar por la izquierda y arriba, hacia la derecha, abajo, al ser diestro, para no ensuciarme demasiado o emborronar con la mano. Marco lo que van a ser las líneas de las arrugas. Este diseño es genial y es una cara que me parece muy interesante de tatuar debido a que tiene un montón de arrugas y la expresividad de los ojos es increíble. Entonces es muy divertido de poder retratar, de dibujar, de tatuar, porque todas esas arrugas son un parque de atracciones para nosotros. Como veis, marco absolutamente todo tipo de detalles, porque veo bastante necesario el que tengamos, aunque los marquemos después al tatuar con agua y tinta, lo que viene siendo tinta diluida, son detalles que van a marcar la diferencia entre el realismo y el hacer un tatuaje que se parece pero que no llega a ser la foto. Y en los tatuajes realistas lo que impera más, sobre todo en los retratos, es que hagas exactamente lo que viene en la foto, que no añadamos por nuestra cuenta cosas que a lo mejor no vienen en la imagen. Conozco casos de gente que prefiere los poros o cualquier cosa añadirlos un poco más al azar en vez de fijarse en la imagen. Para mí no es lo conveniente. Más que nada porque podemos caer en el error de añadir poros, brillos o arrugas donde esa persona no los tiene. Siempre hago este tipo de marcaje en el cual pues marco de una y tratando de apretar pero sin tampoco pasarnos. Ya os comento que el papel seda que hay debajo es suficientemente fino para que se marque, como después veréis. Entonces hay que apretar bien con un trazo fluido sin ir a trocitos, porque si no podéis rasgar el papel, pero tampoco os paséis a la hora de trazar. Yo utilizo este portaminas porque la mina es muy dura y entonces rara vez se rompe. Si no, también podéis utilizar algún tipo de boli pilot o algún tipo de boli que tenga una punta muy fina. Ese tipo de bolis a nosotros nos viene genial y si encontráis cualquiera de ellos por suerte o porque os lo encontréis en cualquier lado, yo os recomendaría que os los guardarais, porque luego os pueden servir para este tipo de retratos. A mí de todas formas me gusta más hacer esto a lápiz, porque si después
por lo que sea necesito fijarme en esta foto, la línea del lápiz no me molesta, cosa que si lo hubiera hecho con boli ya esta plantilla no la puedo utilizar como referencia, sino que tengo que imprimir otro par de plantillas más que no estén marcadas. Sin embargo, con la plantilla de lápiz puedo ver por dónde han ido los trazos y no modifica el aspecto de la fotografía. También en este caso, por ejemplo, las gafas sí que las marco bien y no hago mucho caso de los brillos o de las sombras, más que nada porque eso lo tendremos que aplicar a ojo mirando la imagen. Pero es algo muy destacable el tema de las gafas, es algo rígido y como se ve en la imagen es algo bastante oscuro, es un negro puro contrastado con un blanco puro, entonces aquí no hay que tener cuidado a la hora de trazar porque va a ser lo que después en el tatuaje tracemos con un dark o incluso con un negro puro. Voy marcando también por la parte de arriba y nada, como veis no soy una persona como otros artistas que mantenga el dibujo recto y sin desplazar. Yo tengo la manía de los ilustradores de ir moviendo el ángulo del dibujo e ir cambiándolo. A la hora de tatuar no podemos hacer eso, pero a la hora de dibujar como de pasar las plantillas sí. Y yo no soy de los partidarios que opinan que porque muevas el dibujo vas a coger vicios o que necesitas tener el dibujo estático para acostumbrarte a tatuar. Creo que son dos disciplinas diferentes, que el dibujo es algo fluido, el tatuaje no es tan fluido y que aunque aplicamos los mismos conceptos en cuanto a dibujar en la piel, no significa que tengamos que aplicar las mismas técnicas. Digamos que el papel tiene cierta versatilidad que la piel no tiene y en este caso uno de los pros pues es ese. Aquí me marco los ojos siempre me los marco bien, sobre todo el párpado de arriba y la pupila. Después la parte de abajo me suelo marcar el párpado de abajo, el del interior, y marco un poquito más flojo el del exterior, que es donde van las pestañas, porque si os fijáis en los ojos el párpado de abajo se ve un poco el pliegue y entonces es como una doble línea y es importante a la hora de conseguir realismo el hacer este tipo de cosas. Sin embargo, como estáis comprobando, luego ya me centro en las arrugas del ojo. No hago mucho caso del sombreado de las gafas, que luego lo podremos marcar de otra forma. Yo, por ejemplo, tanto las luces como las sombras las suelo marcar como hacía en ilustración, a base de un punteado. Haces una línea punteada para marcarte así lo que viene siendo o las luces o las sombras, lo que vosotros os sintáis más cómodos y más os enteréis de cómo lo hacéis. ¿Veis? Como aquí acabo de hacer en el pliegue del moflete. Luego a la hora de la sombra de las gafas lo que hago es más bien hacer un rayado. Hago un rayado que me da a entender que eso es una sombra arrojada y que no tiene nada de línea. Las cejas, al igual que el pelo, al igual que las barbas, las hago pelo a pelo y lo marco en la dirección correcta, en la dirección que veo en la fotografía. Eso es importante porque sí es verdad que aunque sea una fotografía de realismo, menos en los límites de la barba no vamos a poder hacer pelo a pelo exactamente igual que la fotografía porque sería casi imposible, pero sí es verdad que cuanto más realista sea y más busquemos la direccionalidad del pelo, mucho más importante va a ser nuestro trabajo. Entonces siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Luego también yo no soy de dibujar aquello que no sale en la fotografía. Aquí, por ejemplo, veis que este ojo está mucho más oscurecido por el alto contraste, entonces yo dibujo y marco prácticamente lo que se ve del ojo porque el resto va a estar en sombras. Me marco un poco dónde va a estar el sombreado y marco las líneas que se van a ver, ya que hay algunas sombras son algo translúcidas y se ve más tenuemente, pero se ve debajo de la sombra lo que hay. En las que son puramente negro o son demasiado oscuras, no dibujo encima. Esto es algo que os aconsejo, ya que quieras o no vais a hacer un retrato de una fotografía.
por lo que siempre tenéis que dibujar lo que se ve en la fotografía y no imaginar o inventar líneas que no están en la imagen. Esto es muy importante porque si no, al imaginar ese tipo de líneas incluso os podéis confundir o cambiarle el aspecto o la expresión a la persona. Y en un retrato cambiarle la expresión a la persona significa convertirla en una persona totalmente distinta y que no tenga nada que ver con vuestro retrato original. Así que tened eso también muy en cuenta. Las gafas, por ejemplo, sí las marco, ya que el contorno se ve perfectamente aunque esté la cara oscurecida gracias a los flashes que habrán utilizado para la fotografía. Así también tengo la referencia de dónde debo de incluir los brillos. Cuando doy con las zonas quemadas, como pueda ser este lateral de la cabeza y la oreja, por ejemplo, o la mejilla, hago lo mismo, marco simplemente el contorno que va a ser la referencia para añadir el fondo, pero no marco las líneas ni nada, marco únicamente el sombreado de la oreja, ya que en la imagen el resto está quemado con la luz y no debemos de añadir líneas allá donde no las hay. Por eso la mejilla está totalmente quemada por la luz y no tiene ningún tipo de textura, sino que la textura ya va un poco aquí, en el pliegue un poco de la mandíbula con la mejilla. La verdad que este tipo de plantillas a mí me llevan pues más o menos lo que va a ser este seminario, 20 y pocos minutos, porque suelo hacer plantillas muy sencillas. No soy partidario de hacer plantillas como el conocido Nick Hurtado, que marca todo absolutamente, marca las luces, los medios tonos, las sombras oscuras. Si os orientáis con eso y realmente se os da bien, genial. Cada uno tenemos nuestro método y, como siempre digo, hay que buscar el método que os sintáis más cómodos para trabajar. Yo, sin embargo, ese tipo de plantillas he intentado alguna vez hacerlas y la verdad que cuando intenté no me aclaraba. Aquí, por ejemplo, como veis, me marco de forma punteada lo que van a ser las sombras más translúcidas para tener claro que ahí hay un poquito de luz. En la boca lo mismo, marco bien el centro, la línea central de la boca y los pliegues del labio inferior. El labio superior está oculto por la barba y el inferior no se marca bien debido a la fotografía, no se marca bien el límite, entonces tampoco lo marco yo. Como veis, los pelos del exterior de la barba sí los repaso clavados a la foto. Sí que no añado pelos adicionales ni nada, voy repasando lo que es el contorno tal cual está. Luego el interior repaso más los pliegues de la barba, que son más claros, los que se pueden diferenciar mejor, y sobre todo hago pelo a pelo en la dirección de la barba. Esto es muy importante porque si hacéis el pelo de la barba en una dirección opuesta o en una dirección que no es la natural para el personaje, la imagen os puede quedar diferente a como debería de ser. Siempre hay que marcar la dirección del pelo en la dirección que muestra la imagen, ya que a cada uno de nosotros nos crece la barba, nos crece el pelo o las cejas de una forma concreta. Y si cambiamos la dirección del pelo, podemos también cambiar la expresión de la persona, por lo cual siempre tenemos que ser lo más cercanos a la realidad, siempre tenemos que marcar bien lo que vemos en la imagen y no añadir por nuestra cuenta, que suele ser un fallo muy habitual en los principiantes cuando estamos empezando, el añadir líneas donde nosotros imaginamos o donde nosotros creemos, pero que realmente no están ahí. En este tipo de personajes es muy entretenido de tatuar si os gusta, pero sí es verdad que es pesado de hacer, tanto en la plantilla como en el tatuaje, porque tenemos que marcar muchísimo cabello. Pero, como ya he dicho, son trabajos que también son muy estimulantes porque van a exigir muchísima concentración por vuestra parte y pasar la plantilla así os va a ayudar a ello.
También comentaros que el tamaño de la plantilla normalmente para retratos yo suelo recomendar o suelo trabajar cómodo a partir de unos 10-12 centímetros. A partir de 10-12 centímetros la cara ya se le puede añadir mucho detalle y varía también un poco dependiendo de la persona que vayamos a retratar. En este caso Bryan Cranston haciendo de Walter White es una persona, quieras o no, con la cara muy arrugada, la perilla es muy característica y su cara es muy texturizada, tiene un montón de poros, de arrugas, de sombras, de pliegues. Entonces hacerlo a un tamaño menor del que tenemos aquí tendríamos que simplificar muchísimo el retrato. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. No quiere decir que el retrato quedase peor, también puede quedar muy bien, pero tened claro que tendríais que simplificar lo que viene siendo todas las arrugas y demás, porque no hay agujas de un tamaño adecuado para ellas. Aquí lo mismo, aquí en el contraluz marco los poros de la cara y también marco el vello facial, la barba que brilla, que eso también es importante porque pensad que si os fijáis en ese reborde, la barba también tiene un contraluz en el cual tiene una sombra muy fuerte y luego tiene el pelo quemado, como se dice en fotografía, que es blanco puro y que hace contraste con el pliegue de la mandíbula. Entonces solo tenemos que marcar dónde está el límite, porque es luego lo que con las sombras delimitaremos y marcaremos bien. Esto pues ya, como os estoy diciendo, es fácilmente un retrato que va a llevar bastante tiempo y que si os queréis tomar vuestro tiempo y hacerlo bien, es un retrato largo, un trabajo que será de 8 o 10 horas. Con la camisa lo mismo. Al igual que cualquier ropa, primero marcamos un poco el contorno de la camisa, los rebordes, los límites de la ropa y luego ya iremos con el dibujo interior de la camisa, que básicamente son líneas. También marcamos aquí el botón. El botón es blanco, con lo cual tenemos que tener claro que tendremos que utilizar una tinta diluida light y luego aplicarle un poquito de sombra para darle volumen, pero que no podemos delinear con una línea demasiado oscura porque entonces el efecto del botón blanco lo perdemos. A la hora de la chaqueta lo mismo, marcamos el contorno de la chaqueta, el cual delimitaremos no delineando sino haciendo el fondo, el tono de fondo. Y también delineamos aquí, ya que es un contraluz muy duro y la luz está muy recortada, marcamos los límites de la luz. Aquí delimitamos un poco con el punteado, como he dicho, las sombras y empezamos a marcar las líneas del dibujo de la camisa. Aquí a la hora de tatuar va a ser bastante sencillo, os digo por qué. Porque la camisa tiene este tipo de líneas que son negras, que son para utilizar un dark o un negro puro, y que incluso podemos utilizar una aguja con una agrupación bastante ancha, como pueda ser una 7RL o una 9RL. Y una vez marcamos esas, las otras líneas del dibujo de la camisa tienen un tono mucho más ligero, y entonces con un light o un medium nos serviría. Pero debemos marcarlas, entonces yo me marco de forma fuerte y consistente las que son negras, y luego las que tienen un tono mucho más ligero, mucho más suave, que son más translúcidas, las marco con un punteado. Así, en este tipo de ropa de cuadros, siempre el patrón de dibujo lo tengo bien claro, que las líneas trazadas son las oscuras y las claritas son las que están punteadas, y no me equivoco. ¿Por qué os digo esto? Porque es bastante fácil equivocarse con este tipo de patrones en la ropa, que son bastante complejos entre tejidos y que pueden llegar a resultarnos en algún error fatal. Fatal porque si nos equivocamos y pintamos una línea oscura en una donde debería de ser clara, rompemos el patrón, se va a notar muchísimo en la ropa y va a ser un desperfecto que cualquiera a simple vista se va a dar cuenta.
Entonces, como veis, aquí voy marcando a puntitos, a punteado, para siempre darme a la idea de que es un delineado mucho más suave, mucho más menos contrastado, que diga. Espero que os esté gustando el vídeo. La verdad que he intentado currármelo todo lo posible en la locución y espero dentro de poco poder realizar este trabajo y haceros un seminario flash bastante extenso sobre lo que sería un retrato realista de este personaje, sobre todo por el tema de la textura facial que tiene. Ya como veis, poco a poco estamos terminando. Me marco aquí un poco lo que es el sombreado y como veis le doy algunas trazas para saber que eso es una sombra. Esto me lo marco también mucho normalmente, es algo que he heredado de la ilustración y es marcar con X. Cuando me marco con X significa que ese tipo de secciones son negro puro. Eso es algo que se hace mucho al entintar en ilustración y que viene muy bien porque los entintadores así tienen muy claro siempre dónde va el tema de los negros puros. Aquí igual punteo un poco y voy finalizando algunas texturas que me he pasado por alto o que me las he dejado para el final. Algunos poros sueltos en la nariz, punteo un poquito más el reborde de la sombra de la nariz y en definitiva voy añadiéndole todos los detalles necesarios para saber más o menos y tener una guía exacta de lo que va a ser el tatuaje. Ya os digo, no escatiméis en la plantilla en añadir todos los detalles que a vosotros os puedan ayudar a la hora de tener claro el tatuaje y de tatuar. Siempre es mejor dedicarse una hora a hacer una plantilla y que no necesitéis estar mirando demasiado la fotografía o la imagen de referencia cuando no es realismo. Cuando es realismo siempre viene bien marcar muchísimo todos los aspectos importantes de lo que viene siendo la plantilla y también a cada paso mirar un poco el tema de los detalles en la imagen de referencia. Aquí marco, como estáis viendo, un poco el negro puro que llega justo hasta esa sección y ya tendríamos lo que viene siendo la plantilla concluida, o por lo menos lo que yo creo que estaría ya para poder tatuar y que yo me oriente bien sobre lo que debería de marcar y no marcar de Walter White. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que sobre todo os haya ayudado. Ya sabéis, como siempre, compartirlo por las redes. También deciros que ya que hemos hecho una plantilla de Walter White, este diseño estará disponible con un 30% de descuento para poder hacer un especial seminario sobre retrato realista en blanco y negro. Así que ya sabéis, si alguno se anima, simplemente contactad con nosotros. Y también ya sabéis, como siempre, pinchad en la campanita para cada vez que subamos un nuevo vídeo recibir la notificación. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!